Inundaciones, sequías, huracanes más intensos, retroceso de los glaciares. Estos son solo algunos de los efectos del cambio climático que ya se sienten en América Latina y el Caribe. Otros, como el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos, serán incluso irreversibles durante miles de años. Entonces, ¿llegaremos a tiempo para minimizar su impacto? Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo, donde ¿sabe cuál es la diferencia con los 4 anteriores? Que antes no estaba el ser humano, y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas. Por si aún quedaban dudas, el cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente. Y aunque ya convivimos con las consecuencias, todavía podemos hacer algo. Los fundamentalismos económicos, políticos y religiosos han jugado un papel clave en la negación del cambio climático, así como de sus consecuencias socioambientales, promoviendo la explotación sin límite de los bienes comunes y el dominio sobre la tierra. En este episodio, exploramos junto a Susana Moreira, teóloga y activista socioambiental, parte del movimiento católico Laudato Si, Angélica Tostes, teóloga y coordinadora de cursos del Centro Ecuménico de Servicios de Evangelización y Educación Popular, CESEP, en Brasil, y Priscila dos Reis Ribeiro, ecoteóloga feminista, indigenista y pastora de la Iglesia Bautista Camino de Río de Janeiro, cómo las ecoteologías y ecoespiritualidades se enfrentan a esas visiones, desafiando el modelo extractivista y proponiendo nuevas formas de cuidar nuestra casa común, convirtiéndose en una poderosa herramienta para luchar por la justicia climática. En un contexto donde el fundamentalismo religioso y el conservadurismo político crece y se reproducen discursos de odio, miedo e intolerancia, queremos escuchar las voces del respeto y la justicia, visibilizando narrativas de personas y grupos que desde diferentes territorios y prácticas religiosas rechazan la discriminación y promueven espacios seguros para el diálogo y la defensa de los derechos humanos y de la tierra. Cuando reflexionamos sobre la relación que las personas hemos establecido con la naturaleza, es fundamental tomar en cuenta las diferentes narrativas que han influido en nuestra percepción y acciones. En este contexto, surge una pregunta crucial. ¿Cuál ha sido el discurso fundamentalista respecto a nuestra relación con la naturaleza? El discurso fundamentalista sobre nuestra relación con la naturaleza siempre fue, y sigue siendo para los que son fundamentalistas, que la humanidad es superior a la naturaleza. Y ese discurso viene cargado de una visión de mundo donde la humanidad es algo aparte de la naturaleza. La naturaleza es algo que no está conectada al ser humano. Y desafortunadamente eso viene también de una cosa que está muy presente en el cristianismo desde el inicio, de cuando los primeros cristianos empezaron a encontrarse con el helenismo, la filosofía griega. Hubo mucha influencia de pensamientos dualistas en la manera como el cristianismo empezó a pensarse y a decir la fe. Todo eso influye mucho en lo que vemos hoy en la sociedad occidental, que justamente la sociedad occidental es una sociedad colonizada por este cristianismo muy dualista, que entonces, por ser dualista, siempre ve la materia como algo inferior y las cosas del espíritu como algo superior. Y a lo largo de los siglos, o sea, más allá de la filosofía griega que en el principio empezó a influenciar el pensamiento cristiano, en el cristianismo fue creciendo la tendencia de ver a todas esas líneas de filosofía, de siempre ver a las cosas de la carne, del cuerpo, de la naturaleza como cosas inferiores, limitadas, imperfectas y por lo tanto que no ayudan a acercarnos a lo espiritual, a lo divino. Y entonces muchas lecturas fundamentalistas de los relatos de la creación en Génesis también ayudaron a aportar todavía más fuerza a esta visión dualista, porque hacían y todavía hacen lecturas de que entonces
ser humano, el hombre primero fue creado, luego la mujer, y es la humanidad que es imagen y semejanza de Dios y no lo demás, ¿no? Entonces todo eso como que da mucha fuerza para esa visión fundamentalista, para ese discurso de que entonces la naturaleza no importa mucho porque es como que está ahí a servicio del hombre. Existe uma interpretação bastante comum e também equivocada do texto bíblico de Gênesis, donde se cree que nos se dá o mandato de dominar a terra. Sin embargo, al profundizar en la traducción y la intención original, encontramos que ese texto en realidad nos llama a cuidar. Este cuidado de nuestra casa común es distinto do que o que esse capitalismo de hoje em dia se coloca para explotar a terra e todos os bienes. Então, quando pensamos em Brasil, por exemplo, donde enfrentamos uma política fuertemente marcada por el extractivismo de agronegócio, também respaldado por los grupos fundamentalistas que con este discurso de la dominación de la tierra se juntan en una alianza con sectores de la extrema derecha que ha promovido esta visión y esas acciones de una explotación de la tierra en nombre de lucro. Lamentablemente, el fundamentalismo sigue una lectura equivocada de la Biblia, donde una escatología destructiva refuerza la perspectiva de que el mundo será consumido por el fuego, destruido por la ira de Dios, y por lo tanto la lucha por las causas de la casa común no son importantes. Cuestiones urgentes como la emergencia climática, la demarcación de las tierras indígenas, la garantía de la soberanía alimentaria para todos, son tratadas como secundarias, incluso innecesarias. Este terrible malentendido ha sido difundido por la teología colonial, que ha desacralizado nuestra relación con la naturaleza, nos ha alejado de las experiencias comunitarias tradicionales y ha abandonado la fe en el Evangelio, que propone dignidad y vida abundante para toda la creación de Dios, humana y no humana. Una de las grandes tensiones en el debate ambiental es la visión extractivista que los fundamentalismos promueven, donde la naturaleza es vista como un recurso a ser explotado en nombre del progreso. Esta postura no solo afecta al medio ambiente, sino que también refuerza formas de racismo ecológico, donde las comunidades más vulnerabilizadas, a menudo indígenas, afrodescendientes y poblaciones rurales y urbanas empobrecidas, son las más afectadas por la destrucción de sus territorios o las migraciones climáticas. Pero, ¿cómo responden las ecoteologías y ecoespiritualidades a esta visión de explotación y exclusión? ¿De qué manera estas corrientes espirituales defienden la justicia ecológica y desafían las dinámicas coloniales y racistas que perpetúan la devastación ambiental? Quando pensamos em ecoteologias e ecoespiritualidades, estamos falando de movimentos espirituales que respondem desde lo profundo a esta visão que de explotação, de exclusão, de violência que hemos visto por tanto tempo. Então, essas corrientes questionam o modelo dominante e propõem o cambio, uma relação de interdependência y respecto con la tierra y con todos los seres. Entonces, para mí que tengo también una fe en las tradiciones del hinduismo, es muy importante la visión que nos invita a trascender la dualidad, que para nosotros se llama Advaita, que es la non-dualidad. No somos entidades separadas de la tierra, de Dios, de ti. Todos somos uno con este
com esse ser transcendente que em las tradições cristianas chamamos Deus, ou Alá, ou também Brahman, ou Pachamama, o nome que nossa creencia pueda chamar, pero não somos apartados disso. Em el sufrimiento de los más afectados por el cambio climático, en la pérdida de los bosques, ríos, biodiversidad, también se encuentra nuestro propio sufrimiento. Y estas ecoespiritualidades, esta ecoconexión, en definitiva, nos desafía a repensar la manera que nos relacionamos com o mundo, o que podemos chamar de uma conversão teológica. E a mim me gusta a palavra de grego metanoia, que implica um cambio de rumo. E este cambio não é solamente em nossa teologia, em nosso pensamento, pero em como lidamos, em nossas ações, em nosso cotidiano. Porque as espiritualidades nos invitam a ver a terra, os animales, el árbol, las plantas, el aire, el fuego, todo como sagrado. E em lugar de seguir a lógica do capitalismo, da explotação, estas espiritualidades e também as espiritualidades cristianas, não somente as espiritualidades afro-indígenas, nos chamam a restaurar o equilíbrio, a recordar que todos estamos interconectados a viver esta consciência a cada dia. A ecoteologia nos recuerda que nossa espiritualidade está profundamente conectada com a criação, porque a natureza é a teóloga mais antiga e sábia. Creio que se consideramos a ecosofia, es decir, se estamos dispostos a aprender da sabedoria da natureza, que também se manifesta nas epistemologias e práticas de los pueblos originários e las comunidades tradicionais, tendremos outras lógicas para inspirar-nos. E não a lógica do consumo, a acumulação e a ostentação, sino os princípios do buen vivir, que em si mesmos são anticapitalistas e anti-imperialistas. A conversão ecológica nos advierte de que só haverá verdadeira justiça climática quando decidamos comprometer-nos em la luta por cambio de mentalidade, organizando-nos colectivamente para construir juntos não só mundo novo, sino outro mundo que é necessário, porque o capitalismo tardio não pode sostener-se. A agenda neoliberal é depredadora. Solo uma espiritualidade que se niegue a aceitar o racismo, o sexismo e o especismo, que coloca os seres humanos em cima em detrimento de todas as demais formas de vida que formam parte desta complexa rede de harmonia cósmica, pode dar-nos alternativas verdadeiramente pertinentes para novas ações de amplia liberação. Una de las primeras cosas, desde mi punto de vista, que hacen las ecoteologías, ecoespiritualidades, es practicar una denuncia profética en contra de esos discursos fundamentalistas, ¿no? Identificar dónde están las incoherencias de esos grupos, de esos discursos, y denunciar enfáticamente, con fuerza, sin miedo, porque justamente están totalmente opuestos, son contrarios a la lógica de toda la vida y testimonio de Jesucristo. Pero también lo que me parece interesante de las ecoteologías y ecoespiritualidades es la manera muy holística, integral, interdisciplinar, cómo hace sus procesos desde la experiencia vivida, pero también desde la experiencia de enseñanza, de lectura, de búsqueda, de investigación por saber más. Y a través de ese intercambio de sabidurías, y ahí más entrando en la dimensión de las ecoespiritualidades, mucho se aprende desde la experiencia concreta de los grupos que siempre fueron excluidos y siempre sufrieron con las consecuencias de estas injusticias.
porque en la mayoría de los casos, casi todos los grupos que siempre fueron excluidos y oprimidos, son los que más pudieron mantener esa conexión con la naturaleza, con la tierra. Entonces tienen muchísimo para enseñarnos. Y desde ahí también la ecoespiritualidad ayuda en pensar la justicia ecológica, la justicia climática, en una dimensión mucho más encarnada, mucho más de la cosmovivencia, ¿no? De la manera como uno no solo piensa, pero también vive concretamente lo que sería una tierra más justa, más sostenible para todas y todos. Entonces, las ecoteologías, las ecoespiritualidades, por traer esa dimensión más integral, más interdisciplinar, más colectiva, más comunitaria, también ya ayuda a traer otra lógica de construcción de sociedad y que ayuda entonces a desconstruir mucho de lo que hizo el colonialismo y construir nuevas maneras de estar y de vivir en el mundo. Las luchas por el territorio y la defensa de la naturaleza han sido históricamente lideradas por comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes han practicado espiritualidades que ponen a la tierra en el centro de su existencia. Sin embargo, para que estas luchas sean realmente efectivas y se fortalezcan, es fundamental abrir un diálogo entre diferentes creencias religiosas y espiritualidades. ¿Cómo podemos aprender de estas cosmovisiones ancestrales y encontrar puntos en común con otras tradiciones religiosas que también buscan cuidar la creación? El teólogo Raimundo Panikkar, que se dedicó su vida al diálogo interreligioso entre hinduismo y cristianismo, dijo un día que si una persona no conoce otra tradición, esta persona no conoce su propia tradición. Entonces, para conocermos mejor, más profundamente nuestra tradición religiosa, debemos también comprender, aprender de otras tradiciones. Y acá es donde entra la potencia del diálogo interreligioso, o como la teóloga Koch Pui-Lam llama de diálogo interfé, que más allá del diálogo interreligioso, porque no es solamente un diálogo entre las grandes religiones y sus representantes oficiales, pero es el diálogo con las personas de fe viva, que se unen para una escucha atenta, un aprendizaje que no está solamente en el tema de teológico, pero también en el tema de concreto, como nuestras tradiciones, como nuestra fe también expresa la preocupación con la protección de la creación, con el cuidado de la casa común. Necesitamos articularnos juntos y juntas a personas de diversas fés para aprender y para enfrentar las estructuras de explotación que tanto ha hecho en la tierra. El tema del diálogo interreligioso en busca de la justicia, de la ecojusticia, es urgente, porque al final la lucha contra el capitalismo, con su búsqueda de lucro a toda costa y todo desprecio por la vida, es una causa que transciende religiones. Nos toca a todos y todas. Y este modelo económico ha devastado territorios, desplazado comunidades y mercantilizado los recursos sagrados de la naturaleza. Frente a eso, necesitamos unir fuerzas desde diferentes tradiciones, no solo para proteger la creación, como estaba diciendo, pero también para desafiar un sistema que pone las ganancias encima por todas las personas y todos los seres vivos. Y yo hablando desde mi experiencia personal, o sea, lo que más aprendo cuando estoy en convivencias con personas de otras cosmovisiones
comunidades afrodescendientes e indígenas, es que como todo para sus cosmovisiones siempre está conectado a la tierra, me enseñan mucho a mí a recuperar la comprensión de que en realidad, en mi experiencia como cristiana católica, también siempre estamos conectados con la naturaleza. El tema es que nunca fue valorizado en el catolicismo y la manera como el cristianismo se fue desarrollando a lo largo de los siglos. Y eso creo que no me gusta mucho responder de manera general, pero yo creo que sí podría decirlo, que todas las experiencias religiosas y espiritualidades dependen de la naturaleza, porque los rituales humanos siempre son con elementos de la naturaleza. En los grupos afrodescendientes e indígenas lo mantuvieron con el valor sagrado que tiene la naturaleza y los elementos de la naturaleza. Pero en el cristianismo, en el catolicismo, desde mi experiencia, no. Pero si uno piensa en los sacramentos de la iglesia, siempre es con el agua, con el aceite, con el fuego, ¿no? Son elementos básicos. O cómo hacen para que se ve bonita una celebración, es con flores, con plantas. La Eucaristía, que necesita del trigo y la uva para hacer el vino, o sea, todo depende de la naturaleza, ¿no? Y hace falta recuperar esa dimensión de lo sagrado en la naturaleza. El cómo siempre tiene que ser a través de la experiencia vivida, porque no logramos realmente aprender si solo buscamos escuchar o leer. Las experiencias de fe y de religión, de espiritualidad, uno solo realmente aprende a través del corazón, y el corazón solo se toca a través de la experiencia vivida. En este momento, la Iglesia necesita estrechar lazos de diálogo y acción con otros grupos religiosos, porque las comunidades de fe son también comunidades pedagógicas, comunidades de resistencia. Los que procedemos del sur global y vivimos en el fin del mundo cuando Europa invadió y ocupó nuestra tierra. Paradójicamente, llevamos las marcas de la violencia colonial y también la memoria de la organización popular. Llevamos en nuestros cuerpos las estructuras de la materialidad histórica de los que fueron robados, pero también tenemos la memoria palpitante de la tierra que está viva en nuestra sangre y clama justicia. Depende de nosotros unirnos para hacer las reparaciones históricas que la Pachamama necesita. Las lluvias torrenciales, los periodos prolongados de sequía, seguidos de incendios brutales y las ollas de calor han afectado a toda la población humana y no humana. Y solo la movilización amorosa y eficaz de nuestras comunidades de fe en una articulación interreligiosa consciente, orientada hacia políticas públicas sostenibles y eficaces. Solo esto podrá abrirnos nuevos caminos en el capitaloceno. A medida que enfrentamos la crisis climática, cada vez se hace más evidente que la solución no solo es tecnológica o política, sino también espiritual. Nuestras creencias juegan un papel crucial en cómo nos relacionamos con la naturaleza y también en la manera en que enfrentamos la crisis climática y socioambiental. ¿Cómo podemos movilizar nuestras espiritualidades para actuar en defensa del planeta? ¿De qué manera nuestras prácticas cotidianas y convicciones espirituales pueden convertirse en una fuerza de cambio frente a la destrucción ambiental? Eu creio firmemente que a espiritualidade deve enraizar-se no bioma em el que nasceu. Se nos remontamos à Bíblia, veremos que tanto no Antigo como no Novo Testamento, as comunidades que registraram suas experiências de fé aprenderam do entorno no que viviam.
Vieron la deslumbrante presencia de lo sagrado en los árboles, los pájaros, las aguas, y se sumergieron en la profunda sabiduría de la casa común de forma sencilla y comunitaria. Permitir que esta nueva y antigua perspectiva nos sirva de herramienta para reescribir nuestra historia desde otras cosmopercepciones de lo sagrado, el cuerpo social, el cuerpo individual y el cuerpo de la tierra, puede ser una fuerza inmensa que nos impulse hacia una realidad más justa, fraterna y más conectada con la madre tierra, que sigue nutriéndonos de vida tan generosamente, a pesar de las muchas heridas que le hemos causado. Si nuestra espiritualidad no nos impulsa a vivir amorosamente y armoniosamente en el planeta, necesitamos replanteárnosla urgentemente. Nos hemos convertido en un parásito peligroso por la forma en que hemos habitado el planeta y no tenemos mucho tiempo. Por eso te pido que pases a la acción. Por los que estamos aquí, por nuestros ancestros que hicieron posible nuestra existencia y por las generaciones venideras. Para mí, la espiritualidad, en su esencia, es siempre una apertura al otro, a la naturaleza, a lo divino. Y esa apertura es que nos impulsiona a luchar, lo que nos enciende a nosotros la pasión por la justicia y el compromiso de cuidar lo sagrado y la vida. Es ese compromiso de las teologías de la liberación, un compromiso con los más vulnerables. Y hoy la naturaleza también es un cuerpo vulnerable, un cuerpo territorio vulnerable. Por eso que necesitamos de una espiritualidad despatriarcalizada, porque esta relación de explotación de la tierra también tiene a ver con toda la dinámica de encarar la tierra como un cuerpo de mujer, un cuerpo que puede ser abusado, un cuerpo que puede ser colonizado, explotado, extractivado. Entonces es necesario que nuestra espiritualidad se vuelva a una espiritualidad que nos permita pensar nuestra fe, pensar Dios, diosa, dioses desde otra mirada, una mirada que de un Dios que está presente en el cotidiano. Entonces debemos pensar esta espiritualidad que encuentre Dios en la naturaleza, porque Dios es la naturaleza. Es una acción, una oración que debemos hacer en nuestro cotidiano de personas de fe, una oración, una declaración de amor y respeto hacia el planeta, hacia la tierra. Además, nuestras espiritualidades tienen el poder de movilizar comunidades. Sabemos de eso y vemos la potencia de la espiritualidad en los tiempos que la teología de la liberación estaba más fuerte. Y hoy vemos cómo la espiritualidad moviliza a partir de los grupos fundamentalistas que movilizan muchas personas. Entonces, debemos retomar la espiritualidad como una acción política de abertura para el otro y de defensa de la tierra, donde proteger la tierra es una parte integral de nuestra espiritualidad, de nuestra ética, y para inspirar también a otras personas a comprometerse con esta causa, porque estamos viendo cada vez más las personas que defienden la tierra están muriendo como mártires. Y no podemos aceptar
más mártires. Debemos defender la tierra y defender las personas que defienden la tierra. Una espiritualidad que nos llama a ver la tierra no como una posesión, sino como un hogar, un espacio de vida que debemos cuidar y aprender. Hay una frase del Papa Francisco, él dijo en el 2020, que a mí me gusta mucho. Él dice que el mejor antídoto contra el abuso de nuestra casa común es la contemplación. Me parece muy fuerte porque cuando entendemos la dimensión de la crisis climática, lo que suele pasar es que nos da mucha ansiedad porque sabemos que es una emergencia, o sea, emergencia ni siquiera es suficiente para decir qué tan retrasados estamos para hacer todo lo necesario para poder revertir un poco de la situación, ¿no? Y entonces con esa ansiedad muchas veces queremos ya hacer las acciones, movilizar, hacer procesos, iniciativas, todo, pero si no nos damos el tiempo para realmente discernir cómo actuar, las acciones no tienen fuerza suficiente para mantenerse a largo plazo. Entonces, para mí, creo que ahí entra la dimensión de la contemplación. Y eso puede ser una llave de movilización espiritual para todas las comunidades religiosas. La capacidad de detenerse un momento, el momento que sea, corto, largo, como puedas, pero hacer la práctica de contemplar la naturaleza en lo cotidiano, cómo está presente la naturaleza en tu vida. Porque para poder realmente movilizar a las personas que viven una espiritualidad o que viven en contextos religiosos, siempre tiene que surgir desde el corazón. Entonces, esa preocupación con la naturaleza y el cuidado con la naturaleza, la justicia climática, la justicia ecológica, solo va a surgir en las personas si se dan el tiempo de contemplar, ver la belleza y a través de ese encuentro con la belleza, con la diversidad de la naturaleza, encontrarse con el misterio de todo lo que existe, ¿no? Y cómo a partir de esa contemplación va surgiendo también un amor por la naturaleza y solo desde el amor uno puede sentir el llamado de cuidar, ¿no? En Brasil tenemos una expresión que es justamente quien ama, cuida. Y para aprender a amar la naturaleza hay que dedicar más tiempo para estar junto a ella. Todas nuestras casas, nuestros edificios, nuestras computadoras, todo fue construido desde los elementos de la naturaleza. De alguna manera la naturaleza siempre está presente en todo, ¿no? Y cuando cada persona empieza a darse cuenta de eso, empieza a entrar en una relación muy personal con la naturaleza. Y en esa relación íntima, personal, va entonces también desarrollando su capacidad de amar y querer cuidar para que la naturaleza siga siendo esa hermosura llena de vida y que sostiene toda la vida en el planeta. Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza es una producción del Departamento Ecuménico de Investigaciones. Visita nuestras redes sociales y compartí y recomendá nuestro contenido. Hasta nuestro próximo episodio.